Ahora sí, perfecto. Bueno, estamos también grabando la sesión, así que la vamos a subir posteriormente a lo que son nuestras plataformas. Pero bien, nos habíamos quedado nosotros en lo que es el proceso de emisión de valores y estamos en esta parte, ¿no es cierto? Estamos en el lado del emisor, ¿sí? En el lado del emisor, donde vamos a explicar este procedimiento, ¿no es cierto? Algo ya habíamos adelantado en la anterior sesión, pero vamos a explicar cómo el emisor prácticamente realiza una primera emisión de valores en el mercado de valores, ¿sí? En la bolsa de valores. Entonces, este es nuestro esquema que nos ha servido durante todo este tiempo para continuar con el hilo. Y tenemos que recordar una situación, ¿sí? Eh, tenemos que recordar lo que es el mercado primario, ¿sí? Entonces, en el mercado primario es ese mercado donde se emiten títulos valores por primera vez, ¿no es cierto? Que es básicamente la primera vez que este emisor, ¿no es cierto? Que este emisor por primera vez está solicitando financiamiento a estos inversionistas, ¿sí? Esa es la definición que habíamos dado prácticamente al inicio de nuestro semestre. ¿No es cierto? Ese es el mercado primario. Nosotros tenemos bien clara esa definición, pero ahora nos debe retomar ese asunto, ¿sí? El mercado secundario, ¿no es cierto? Es un mercado de reventa. Es el mercado, como dice aquí esta definición, de la Bolsa de Comercio de Santiago, en el que se efectúa la transferencia de títulos ya emitidos, ¿no es cierto? Donde los inversionistas, ¿sí? En un mercado secundario, los títulos valores que han adquirido los venden y los revenden, ¿sí? Así que la compra-venta se maneja únicamente en el lado izquierdo de este esquema, ¿sí? Donde el emisor, debido a que ya ha participado del mercado primario, ya ha hecho su primera emisión, sale del mercado. ¿Okay? Entonces, haciendo esa aclaración, ¿sí? Nosotros tenemos que definir aquí dos tipos de emisiones. Una emisión que se hace de acciones, ¿sí? En el mercado primario uno puede emitir dos tipos de títulos valor. Uno puede emitir acciones y otro puede emitir bonos o títulos valores de renta fija. En lo que se refiere a acciones, ¿sí? Acciones tiene un nombre especial y es el nombre que está escrito acá en esta diapositiva. Se llama IPO por sus siglas en inglés, ¿sí? Que significa Initial Public Offering, ¿sí? Que traducido al español no es más que, como decir al revés, ¿no es cierto? Oferta pública inicial, ¿sí? Oferta pública inicial de acciones. Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Es básicamente, nos dice de manera técnica, de que las empresas realizan una primera oferta, ¿sí? En un mercado primario, de ahí que recordamos la definición de mercado primario, es la primera oferta pública de acciones al público por parte de una empresa, ¿sí? Las sociedades anónimas tienen pocos dueños o socios y usualmente es muy difícil comprar acciones de estas empresas porque no están disponibles. Cuando una sociedad decide abrir su capital, y esta parte es importante, esto es lo que le llaman en el mercado anglosajón y americano, hacerse públicas, ¿sí? Se hacen públicas las empresas, esta es la definición de abrir su capital, es decir, permiten que sus acciones se comercialicen en el mercado de capitales realizando una IPO u oferta pública inicial, ¿sí? Entonces, esta definición está tomada acá, eso se los voy a dejar yo en la plataforma, pero nos referimos cuando una empresa realiza la primera emisión de valores, cuando realiza una primera emisión de acciones, perdón, de acciones, estamos hablando de una IPO, ¿sí? Cuando se hace una emisión de bonos, ¿sí? O títulos valores de renta fija, pueden ser bonos, pueden ser pagares bursátiles, pueden ser bonos del tesoro, letras del tesoro, bonos municipales, por ejemplo, ¿sí? En ese caso no tiene un nombre especial, únicamente hacemos referencia a que se está haciendo una emisión de valores, nada más, ¿sí? Cuando se emiten valores, lo que es bonos, lo que son letras del tesoro, lo que son pagarés, lo que son bonos municipales, no tiene ningún nombre especial. Hacemos esta distinción, ¿sí? Debido a que la emisión, la primera oferta pública de acciones, sí tiene un nombre especial.
¿sí? Que se llama IPO, ¿sí? Se llama IPO. Entonces, esa es la primera característica, ¿sí? Ahora bien, dentro de estas características de lo que es una IPO, se dividen en dos, ¿sí? Se tienen dos tipos de emisiones iniciales, ¿ok? Eh, las IPO se dividen en una OPB, que puede ser, ¿sí? Que se llama oferta pública de venta, esa es la sigla de la OPB, o pueden hacer una OPS, que es una oferta pública de suscripción, ¿ok? ¿Qué es la OPB? La OPB la realizan empresas que ya cotizan en el mercado de valores y uno o más accionistas venden su participación, ¿ok? Entonces, hacemos un ejemplo diciendo de que de repente una empresa que tiene cuatro accionistas, ¿no es cierto? Los accionistas A, B, C y D, y uno de ellos, ¿sí? El accionista A, por decir, decide vender toda su participación y sale de la empresa, ¿sí? En ese caso se dice que esta IPO, diremos, esta IPO tiene la variante de ser una OPB, ya que uno de los accionistas está vendiendo toda su participación, ¿sí? Repito, ¿no? Dentro de una estructura de accionistas de A, B, C y D, uno de ellos, en este caso el A, vende toda su participación y sale de la estructura de capital de la empresa, ¿sí? Sale. Esa es una característica de una IPO, ¿sí? Se puede hacer una oferta pública inicial cuando uno de los accionistas vende toda su participación. Otra variante, que es la más utilizada, ¿sí? Estas OPB existen en el mercado, pero son bien raras de encontrar, pero lo que más se da son las OPS. Esta OPS, hemos dicho, son las siglas de una oferta pública de suscripción, ¿sí? De suscripción. En este caso, una OPS se realiza para ampliar el capital y emitir nuevas acciones. La sociedad mantiene su estructura, pero permite la entrada a nuevos accionistas, ¿sí? ¿Qué significa? En nuestro anterior ejemplo, diríamos que tenemos la misma empresa con cuatro accionistas, el accionista A, B, C y D, pero en este caso ninguno va a vender su participación, sino que van a permitir la entrada a un accionista E, ¿sí? A un quinto accionista. Además de los que ya existían, repito, A, B, C y D, eh, además de ellos, eh, se va a ampliar el capital emitiendo nuevas acciones, ¿sí? Esto es bien importante por un tema de control, ¿sí? O sea, el control de las sociedades es importante que los socios fundadores siempre lo tengan, ¿sí? Entonces, cuando se realiza un OPB, ¿sí? Cuando uno de los accionistas vende su participación, prácticamente se deshace de su inversión, ¿sí? Y no hay vuelta atrás. Cosa que en la OPS no pierden su participación, ¿sí? Sino que permiten la entrada a nuevos accionistas y amplían el capital, ¿sí? Estas consideraciones las hay que hacer para saber cómo se realizan las primeras emisiones en el mercado de valores, ¿sí? Y repito, en el caso de bonos, ¿sí? En el caso de renta fija, básicamente, porque es una lista no más larga, en el caso de renta fija, no hay denominaciones especiales, ya que sabemos de que el financiamiento vía bonos es vía pasivo, ¿no es cierto? No se afectan cuentas de capital, no se afecta patrimonio, únicamente se afecta pasivo. Entonces, ahí no tiene ninguna denominación y lo que hace la empresa es salir a bolsa, como, mejor dicho, vender sus títulos valores en el mercado primario directamente. Bien, haciendo esa aclaración, este proceso que hemos dicho, vamos a volver aquí atrás a la diapositiva esta, el proceso que tiene que seguir este emisor para llegar aquí a la bolsa de valores tiene una secuencia de pasos, ¿sí? Tiene una secuencia ordenada. Esa secuencia ordenada es esta, ¿sí? Para que una empresa, un emisor, decida realizar una emisión en el mercado primario, bien sea de acciones o bien sea de bonos, tiene que cumplir con esta secuencia, ¿sí? Con esta secuencia. Para ello, primero tiene que contratar a un estructurador, y así se llama el actor que esta vez aparece en escena, ¿sí? No lo hemos mencionado acá, eh, no está mencionado como tal, pero es el agente de bolsa. Y ya les voy a comentar por qué, ¿sí? Nuestro mercado es bien especial. Entonces, el agente de bolsa hace de estructurador,
¿sí? Entonces, este estructurador lo que tiene que hacer es cumplir con estos pasos que están acá. Tiene que elaborar un due diligence, que ahorita vamos a explicar de qué se trata, tiene que coordinar la calificación de riesgo, tiene que presentar un prospecto de emisión y finalmente tiene que concluir su trabajo inscribiendo esa emisión en el registro del mercado de valores aquí en Bolivia, ¿sí? Posteriormente aparece el colocador, ¿sí? Ese colocador también tiene que cumplir con estos pasos, tiene que cumplir con el ofrecimiento del título valor, realizar los roadshows, redactar y cumplir el contrato de underwriting y finalmente la esperada salida a bolsa, ¿sí? Pero eso se encarga el colocador. Lo que vamos a ver ahora son estos pasos, ¿sí? ¿Qué es lo que realiza el estructurador? Entonces, vamos a traducir este mismo cuadro, ¿sí? En esta secuencia de pasos, y lo que tiene que hacer la empresa es, en primer lugar, o el emisor, ¿no es cierto? El emisor, contratar al estructurador. Y este estructurador se va a encargar de estos pasos, que no es más que la lista que anteriormente hemos presentado, pero presentada así en forma de punteo. Tiene que encargarse de hacer un due diligence, ahorita vamos a ver de qué se trata, la calificación de riesgo, la elaboración del prospecto de emisión, la inscripción en el registro del mercado de valores, eh, el roadshow y la colocación se encarga el colocador, ¿sí? Hasta acá vamos a ver. Entonces, primero, ¿qué es el due diligence? Sí, es una palabra que la vamos a ver con frecuencia cuando hablamos de emisiones. El due diligence, como dice acá, es un proceso de revisión y ordenamiento de la información legal, económica y financiera necesaria para la emisión, ¿sí? Estas palabras son claves. Revisión de la información legal, económica y financiera para la emisión, ¿sí? Ahí vamos a ampliar eso. Vamos a ampliar eso, ¿sí? Entonces, aquí decimos que el due diligence es un proceso de investigación y análisis exhaustivo que se realiza antes de la emisión de valores. ¿Ok? Esta es la palabra, exhaustivo, ¿sí? Y como que vamos a ver acá, por ejemplo, bueno, antes, ¿no? Vamos a decir que la finalidad es obtener información objetiva para evaluar la inversión, identificar sus riesgos y determinar la evolución del valor en el futuro. El due diligence, más o menos, ¿sí? No es una auditoría, ¿sí? Es un poco más que eso, es un poco más general, pero es mucho más de detalle. Es un tipo de auditoría, más o menos, que permite saber qué es lo que se está ofreciendo en términos de posibles riesgos que podría tener la emisión, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a entrar a esta página, pero voy a dejar de compartir esto un segundito. Voy a compartirles otra página que es el enlace de esa presentación. Ok, por ejemplo, aquí tenemos tipos de due diligence, ¿sí? Habíamos dicho que el due diligence financiero, económico y legal, ¿sí? Entonces, un due diligence legal es una revisión exhaustiva de toda la documentación corporativa y la información empresarial que tiene desde el punto de vista legal, ¿sí? Vale decir, licencias, contratos, impuestos no, es más tributario. Si están bien representados eh, todo el mantenimiento corporativo de la sociedad, ¿sí? Se revisan básicamente documentos legales. También se puede tener un due diligence financiero, como vemos acá, que es de repente el más importante, ¿sí? El due diligence financiero tiene que mirar en tres direcciones, dice, en primer lugar hacia atrás, para determinar la trayectoria. En segundo lugar, debe mirar el presente, ¿sí? Las premisas actuales del negocio. Y finalmente debe mirar el futuro, debe comprobar que el crecimiento es posible, ¿sí? Vamos a ver un listado ahorita de lo que hace un due diligence. Posteriormente se puede hacer un due diligence del negocio, lo que siempre hablamos, ¿no? Comprender el negocio, el sector y su crecimiento, ¿sí? Pues se pueden hacer due diligence fiscales y laborales, esto es más tributario y laboral, está también dentro de lo que es el due diligence legal, y puede haber un due diligence medioambiental también, ¿no? O sea, el relevamiento de todo lo que es, dependiendo en qué sector se encuentre la empresa, se pueden hacer auditorías ambientales, ¿sí? Dependiendo, pero de la actividad de la compañía. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el contenido de un due diligence estándar. Esto es básicamente un índice, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que revisarse? Por ejemplo,
descripción general del negocio, ¿sí? Describir todas las actividades. Es largo todo este listado, ¿no? Pero vamos a hacer énfasis en algunos, los más relevantes, ¿ok? Obviamente un pantallazo general. ¿A quién estamos? ¿Quién es el emisor? ¿Sí? ¿Quién es el emisor? Hay que revisar sus documentos. El análisis mercantil le llaman aquí, que es el análisis empresarial. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la forma jurídica, el organigrama, división del capital social, quiénes son los administradores, quiénes sus apoderados, la documentación a entregar, tiene que ser copias de las escrituras de constitución, en el registro de comercio, estatutos actualizados, acuerdos internos, libro de socios, nota simple del registro mercantil, ¿no es cierto? Un análisis más de tipo legal corporativo, ¿ok? Posteriormente se hace un análisis del negocio, en el tema de, por ejemplo, sus ingresos, análisis de ventas, estacionalidad de los ingresos, descripción de las distintas ramas de actividad, clientes y deudores, porcentajes de exportación, relación de clientes, proveedores, acreedores y existencias, además más de tipo financiero operativo, diremos, ¿no? Antigüedad de las cuentas por cobrar, porcentajes de importación, principales componentes de costos operativos, criterio de valoración de existencias, ¿cierto? Tiene un componente más financiero operativo. ¿Qué se revisa? Copias de contratos con proveedores, contratos con clientes, facturas de compra, pólizas de seguro y toda esta situación, ¿no es cierto? El análisis financiero también se realiza, ¿sí? Es la parte del due diligence financiero, la evolución histórica de los resultados de los últimos 5 años, estructura del balance general, tipos de activos, criterios de valorización, movimiento de fondos propios. O sea, es todo un listado, ¿sí? A esto nos referimos con que es una revisión exhaustiva, ¿sí? Es una revisión a detalle, ¿sí? Análisis financiero, bancos, por ejemplo, qué préstamos tiene, qué avales, si tiene operaciones de leasing, con qué número de bancos trabaja, y los documentos que tienen que coordinar son estos, ¿no? Libros de ingresos y gastos, balance de sumas y saldos, copia de pólizas de préstamo. Lo que quiero mostrar con esto, obviamente no lo vamos a aprender de memoria, es que el due diligence es esa revisión a detalle de todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el análisis laboral y de seguridad social. Este due diligence también parte de lo legal, pero es importante por el tema laboral, ¿sí? Análisis de la planilla de trabajadores, número de empleados, costo, calendario laboral, vacaciones. ¿Se dan cuenta? Es bien menudo, ¿sí? Seguros, el análisis fiscal, esto también es importante, el análisis tributario, revisión del IVA, revisión de impuestos sobre sociedades, revisión de las actividades económicas, inspecciones, y se tiene que entregar toda la documentación relacionada con impuestos. Y finalmente un análisis del entorno, ¿no es cierto? Análisis de la competencia, esto es bien importante, y otros aspectos, obviamente, por ejemplo, el tema de marcas y nombres comerciales, subvenciones, propiedad intelectual, impacto medioambiental, dependiendo de qué empresa se trate, y es básicamente el listado, ¿no es cierto? Este documento también se lo estoy dejando en la plataforma, no hay ningún problema, pero lo que se tiene que ver es que es una revisión a detalle, ¿no es cierto? Y debido a que estamos en la parte de revisión, cuando se encuentra algún problema, todavía esto es una revisión interna, ¿sí? Se encuentra algún problema, las personas que están ejecutando esta actividad hacen notar eso al emisor, ¿sí? Hacen notar y le dicen, tenemos un problema. Por ejemplo, a ver, aquí en el análisis financiero, ¿sí? Criterios de valorización y amortización de activos, por ejemplo, ¿sí? Por decir algo. Que en la revisión se encuentra de que el criterio de valoración no está a precio de mercado, ¿sí? Y no se tiene un criterio de valoración. Entonces, hacen notar eso, estos revisores, ¿sí? Las personas que están encargadas del due diligence, y inmediatamente se para todo el proceso hasta arreglar esta situación, ¿sí? Por decir, siguen revisando, y en el tema laboral, por ejemplo, ¿sí? Condiciones contractuales generales, incluidos los tipos y fechas de contrato. Encuentran los revisores de que no se tienen contratos con los trabajadores, ¿sí? Entonces, le dicen al emisor, tienes que tener contratos laborales generales o individuales con tus trabajadores, ¿sí? Y se para el proceso, ¿sí? Se para el proceso hasta arreglar. Entonces, nuevamente, ¿no? Se hace una retroalimentación y estas personas que están haciendo esta revisión vuelven a hacer este examen, ¿no? Hasta encontrar nuevamente las observaciones y dicen, a ver, ¿dónde están los contratos generales?
Y el emisor dice, sí, en base a la recomendación, hemos actualizado nuestros contratos y están aquí, y les entrega. Allá, perfecto, se ha resuelto el problema, entonces vamos adelante, ¿no? Vamos adelante y siguen avanzando y siguen avanzando. Eso es lo bueno de esta situación, ya que debido a que es una, una revisión previa, ¿no es cierto? Aquí dice, antes de la emisión de valores, se pueden arreglar las observaciones, ¿sí? Eso es el para qué sirve este due diligence, ¿sí? Es para hacer un análisis interno crítico, ¿sí? De toda esa lista de situaciones que hemos visto hace un ratito, ¿sí? Entonces, si se encuentra alguna falla, se tiene que resolver, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que una vez que se resuelvan todos esos problemas, la emisión esté más limpia, ¿sí? Y que los inversionistas vean y se den cuenta de que esta empresa es una empresa ordenada, ¿sí? De que el emisor tiene su contabilidad, su administración, sus temas legales, sus temas tributarios en orden, ¿sí? Ese es el mensaje que se tiene que dar, que se quiere dar. ¿Ok? Entonces, este due diligence es bien importante y es de repente la parte donde más se demora en el proceso de emisión de valores, ¿sí? Ya que ustedes saben, no existe la empresa perfecta. Por más ordenada, por más impecable, limpia que esté, bien organizada, ¿sí? Siempre se encuentran fallas, siempre, ¿sí? Ya que como todos nosotros sabemos, todo método es susceptible de ser mejorado, ¿sí? Cualquiera. No porque lo hagan mal, no por negligencia, no por descuido, sino que existen, por ejemplo, procesos antiguos, procesos anticuados, que de repente ya no están acorde a los tiempos modernos y eso conlleva a retrasos, a demoras o errores. ¿Sí? Entonces, esas situaciones las encuentran los especialistas que practican el due diligence. ¿Sí? Es bien importante esta parte, muy importante, ya que es un examen interno, diremos, ¿no? Una revisión interna de la empresa. Posteriormente, y esto ya hemos visto nosotros, en la explicación de los actores, ¿no es cierto? El segundo paso que se tiene que hacer, voy a volver atrás, ¿cierto? Es el estructurador coordina la calificación de riesgo. El estructurador no puede hacer, el due diligence no puede hacer la calificación de riesgo, ¿sí? Como bien hemos visto nosotros hace un par de clases atrás, las calificadoras de riesgo son empresas de objeto exclusivo, o sea, solo se dedican a calificar riesgos, ¿no es cierto? Entonces, entre ellas, en Bolivia hemos dicho que existen cuatro eh, perdón, gracias. No estamos compartiendo la pantalla. Tienes razón. Gracias, Aileen. Gracias. Ahora sí. Entonces, en, en la calificación de riesgo habíamos dicho de que en Bolivia existen cuatro empresas. Y ya hemos visto esto. Ya hemos visto los que quieren un poco volver hacia atrás, nos pasamos hace unas dos clases atrás y sabemos qué es lo que hacen estas calificadoras, ¿no es cierto? Que son cuatro en nuestro medio. Aquí nosotros básicamente estamos dando igual qué es lo que hacen según la normativa de la ASFI. Entonces vamos a ver también eso acá. Nuevamente vuelvo a compartir y vemos esta parte. Está aquí. Este procedimiento para la calificación de riesgo está dado por la ASFI, ¿sí? Por la ASFI. Entonces, básicamente una definición. Como hemos dicho, no existe un único proceso de calificación, ya que, como hemos dicho, en estas cuatro empresas que están en nuestro mercado tienen su propio know-how, ¿sí? Y eso es lo que ellos cuidan como oro, ¿sí? Donde habíamos dicho también que la reputación que tienen ellos es el activo más importante, ¿sí? Entonces, pero aquí básicamente dice, se puede de manera referencial describir las etapas, ¿no es cierto? Y estas etapas es, por ejemplo, el análisis de la información financiera histórica, visita a las instalaciones, validación de las proyecciones del SEATS por el emisor, reunión con funcionarios del emisor, con el staff de la calificadora, una sesión interna del comité de calificación, asignación de la calificación y vigilancia y seguimiento, que también hemos dicho, esto es importante, ya que no basta tener una sola calificación y con eso somos felices, ¿no es cierto? Sino que la evaluación del riesgo debe ser periódica, ¿sí? Entonces, este documento también se los estoy dejando en la plataforma y está aquí, es un resumen, ¿no es cierto? La calificación se revisa formalmente y todo el tema que ya hemos visto, ¿sí? Esto ya hemos visto,
Es un documento corto, bien breve, pero esto ya está adecuado, diremos, a lo que es la realidad nacional, ¿sí? No es la realidad boliviana, el análisis cuantitativo, análisis cualitativo, y es eso. Vean, si son tres hojas, creo, sí, son tres hojas, que nos va a ayudar básicamente a entender qué es lo que hacen las calificadoras de riesgo, ¿sí? Por lo menos en lo que es el mercado nacional, ¿sí? Bien, vuelvo a compartir entonces nuestra presentación. Bueno, posteriormente, vuelvo atrás, tenemos lo que es el due diligence, lo que es la calificación de riesgo y la elaboración del prospecto de emisión y documentos legales, ¿no es cierto? El estructurador, ¿sí? El coordinador, que en este caso es el agente de bolsa, una vez que ha cumplido, que tiene en su poder el informe de due diligence que ya ha sido retroalimentado a la empresa, ¿no es cierto? O sea, ya se han encontrado deficiencias, falencias, carencias, ¿sí? Se han arreglado todas las observaciones internas, ¿sí? Agarra y dice, ya bueno, cuento con mi due diligence, perfecto, ¿sí? Posteriormente, contrata a una de esas calificadoras de riesgo, ¿no es cierto? A PCR, a Fitch o a Moody's, ¿no es cierto? Califica y obtiene la calificación de riesgo, ¿no es cierto? Como hemos visto, obtiene una de las calificaciones AA, AAA, no sé, ¿sí? A ver, vamos a volver atrás. Obtiene una de estas calificaciones, ¿no es cierto? En lo que es calificación de riesgo. Obtiene, ¿dónde estoy? Acá otra vez, ¿sí? Obtiene una de estas calificaciones, ¿sí? Triple A, doble A, triple B, cualquiera, ¿sí? Obtiene una de esas. Volvemos acá, ¿sí? Cuenta ya con el due diligence, cuenta con la calificación de riesgo y lo que toca hacer al estructurador es elaborar el prospecto de emisión y documentos legales, ¿sí? Ese prospecto de emisión lo vamos a ver un poco más adelante con más detalle, pero es básicamente, sí, básicamente es un documento. Esta es una parte de una carátula de un prospecto de emisión. Un prospecto es el documento que reúne todas las características e información relevante de los valores, con el fin de que el inversionista pueda formarse una opinión clara previa a tomar su decisión de inversión, ¿sí? En este documento, ¿sí? Es una especie de cuadernito, es una especie de guía, ya es un producto, ¿sí? Es un producto en el cual se refleja eh, el trabajo de due diligence, la calificación de riesgo, ¿sí? ¿Y quién es la empresa? ¿Sí? ¿Quién es el emisor? En este caso estamos poniendo de ejemplo Dismatec, que nosotros la conocemos más por su marca comercial que es Dismac, ¿cierto? Son las tiendas Dismac que venden electrodomésticos, celulares y una serie de cosas electrónicas y de línea blanca, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, están haciendo una emisión de bonos, ¿sí? Una emisión de bonos por 70 millones de bolivianos. Esto salió creo que en febrero o en enero de este año, ¿sí? Pero bueno, el mercado continuamente se mueve, eso de momento no nos interesa mucho saber. Lo que nos interesa saber es qué contiene este prospecto de emisión, ¿sí? Y aquí vamos a ver lo que contiene, mm, esta es, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo documento es este, ¿sí? Este de acá. Es un prospecto, la letra es bien menuda, obviamente no nos traten de sacarse los ojos, no se lee, tampoco es de momento necesario. Lo que nos importa es esto, ¿sí? Este es el prospecto de emisión, que es el producto que entrega el estructurador, ¿sí? Todas estas características, esta es la carátula del prospecto donde está la información, esta es la información ejecutiva que resume todo el trabajo que se ha hecho, ¿sí? Vamos a saber leer esto, ¿sí? De momento solamente quiero mostrarles el contenido, ¿sí? Todo esto en líneas generales tiene el título, el monto que se está emitiendo, la calificación de riesgo que está aquí, ¿sí? La calificación de riesgo en este caso, miren, ha obtenido una A1, las series en que se están emitiendo los valores, la tasa de interés, ¿no es cierto? La tasa de interés y el plazo. 1440 días,
el vencimiento, ¿no? Hasta el 2023 y hasta el 2027. Pero dentro de todo ello hay más información, ¿no es cierto? Todo esto es información valiosa y es información que cualquier inversionista debería saber y conocer antes de invertir en estos valores, ¿sí? Entonces, aquí también un dato importante es este, ¿no? Que saber que la elaboración del prospecto complementario, diseño, estructuración y colocación está a cargo de Pan American Securities, agencia de bolsa, ¿sí? Vamos a ver, les repito esto al final de de todas estas sesiones de lo que es emisiones, qué me dice toda esta hoja, ¿sí? Pero de momento vamos a ver el alcance y qué es lo que tiene este prospecto, ¿sí? Por ejemplo, este es un prospecto que tiene, ¿cómo puedo ver cuántas hojas tiene? No puedo ver, pero debe tener unas 100 hojas, ¿sí? No los vamos a ver todas, obviamente, ¿sí? Lo que quiero mostrarles es el contenido. Aquí está el contenido, tiene un resumen del prospecto, factores. Este es el resumen, ¿sí? Este es el resumen ejecutivo. Pero además tiene la denominación de la emisión, el monto de la emisión, los tipos de bonos a emitirse, las series, mejor dicho, y una serie de datos otra vez. Sí, no nos vamos a detener a ver uno por uno. Este documento también está en la plataforma para que ustedes lo revisen. Lo que nos importa ahora es saber qué es lo que tiene, ¿sí? En el tema de representantes comunes, deberes y facultades de la Asamblea de Tenedores de Bonos, la calificación de riesgo, que esto es bien importante, ¿sí? La calificación de riesgo, eh, y explica el por qué, ¿no es cierto? Perdón, me fui al índice. Eh, la calificación de riesgo, eh, el destino de los fondos y el para qué se está financiando, los factores de riesgo, la descripción de la oferta y el procedimiento de colocación, ¿no es cierto? Plazo de colocación primaria, modalidad de colocación, eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? ¿Quién es el emisor? ¿Sí? Aquí está el perfil, antecedentes legales, el organigrama, quiénes son los accionistas, las funciones específicas de los cargos, entidades vinculadas, ¿sí? Descripción de las actividades y negocios, qué hace DISMAC, aquí hay una breve reseña histórica, productos y servicios, actividad, clientes, y esto es también importante, cartera de clientes, cuál es su mercado, quiénes son su competencia, ¿no es cierto? El tema del régimen tributario, las marcas, patentes, es básicamente un poco el reflejo del due diligence que se ha hecho. Y eso está reflejado en este prospecto, ¿sí? También el análisis del sector, ¿sí? El sector, ustedes saben que es retail, o sea, es venta al por menor, ¿sí? Cómo está evolucionando el consumo en Bolivia, la importancia del canal tradicional, la diversidad, oportunidades de mercado en ascenso, el retail en Bolivia, ¿no es cierto? Es un análisis del sector. Finalmente, se hace un análisis financiero, ¿sí? De sus números, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y costos, utilidad, rentabilidad, solvencia y los índices financieros, ¿sí? Con eso cierra. Nota, y estos son cuadros, no son como decir los anexos. Entonces, notarán que es básicamente una invitación hacia el inversionista, es una invitación que hace el estructurador de decirles a los inversionistas, esta es la empresa, ¿no? Este es DISMAC, se dedica a esto, estos son sus administradores, esto es lo que yo les estoy vendiendo, ¿no? ¿Qué tipo de valores? Y tengo la calificación de riesgo que ustedes sabrán valorarla y espero que confíen en mí, ¿no es cierto? Entonces, este es un producto, ¿sí? Este es un producto, vamos a ver aquí al azar, la página, por ejemplo, aquí principales proveedores, dice, ¿no es cierto? A la fecha con principales proveedores, tiene a Whirlpool, tiene a Sony, tiene a Audiorama, Sony Chile, Huawei, Midea, Fibroacero, Brightstar, ¿no es cierto? Comedores de Gentec, pólizas de seguros, y aquí está todo, ¿sí? Son sus, básicamente se transparenta aquí la empresa, ¿ok? Descripción de los principales activos, miren, aquí dice edificio central, centro de distribución, detalle de pasivos, ¿a quiénes le debe? ¿Sí? Le debe al Banco de Crédito, le debe al Banco Vice y le debe al Banco do Brasil. Y aquí están los montos que le debe, ¿sí? Entonces, deudas con entidades de financiamiento para capital operativo, al Banco do Brasil, al Banco de Crédito y al Banco Vice, ¿sí? Entonces,
deuda para inversiones, dice, ¿no? Otra vez aquí el banco de crédito aparece todo. Entonces aquí es donde es la famosa transparencia que se busca en las empresas, ¿sí? Vamos a ir más adelante, por decir por aquí, que tenemos, decíamos, un análisis financiero, activo corriente, activo no corriente, como su composición, qué sé yo, ¿sí? Entonces, este es el producto, ¿sí? Este es el producto que el estructurador ofrece hacia los inversionistas. Les dice, aquí está básicamente el resumen de quién es Dismac, ¿sí? A qué hace, a qué se dedica, y aquí están sus finanzas, ¿sí? Y aquí están sus números. Entonces, los inversionistas lo que les toca hacer es revisar estos números y ver si realmente esta es una emisión confiable y si se adecua a sus requerimientos de rentabilidad y riesgo, ¿sí? Esa es al final la variable que ellos quieren analizar, ¿no es cierto? ¿Qué tan riesgoso es prestarle a Dismac? ¿Sí? Entonces, aquí está en este prospecto esa explicación, ¿sí? Explicado con muchas variables, pero ya el inversionista sabrá valorar más que todo los ingresos, el potencial, las perspectivas, el futuro de la empresa, ¿no es cierto? A través de sus números, ¿ok? Entonces, ese es el producto, vuelvo a la presentación, ese es el producto que, eh, que entrega el estructurador, ¿ok? Bien, una vez que se termina con con esa, con entregar el prospecto de emisión, lo último que hace el estructurador es realizar la inscripción en el registro de mercado de valores, que básicamente es un trámite. Sí, hasta aquí, la inscripción en el registro de mercado de valores. Básicamente es un trámite donde se registra al emisor en la bolsa y se registra a la empresa en la EDB, ¿sí? En el registro de mercado de valores, en la bolsa y en la EDB. Y con eso el estructurador cumple, ¿sí? Cumple con realizar toda esta actividad de coordinación. Una vez que se ha realizado la inscripción en el registro de mercado de valores, es que la bolsa les ha dicho, ok, tú cumples, tienes la calificación de riesgo, has hecho el due diligence, tengo tu prospecto aquí en mis manos, entonces lo que toca hacer ahora es colocar esos valores, ¿sí? Salir al mercado, realizar esta parte, ¿sí? De aquí de la agencia de bolsa, entrar al mercado de valores, ¿sí? Entonces, en ese momento entra otro participante que se llama el colocador, ¿sí? El colocador. Este colocador, como vemos aquí, va a realizar el ofrecimiento, el roadshow, el contrato de underwriting y la salida a bolsa. Pero eso lo vamos a dejar para nuestra siguiente sesión, ¿sí? Lo importante ahora es saber qué es lo que hace el estructurador, ¿sí? Nos quedamos aquí entonces, ¿no? Hasta llegar al prospecto y la inscripción al registro de mercado de valores, ¿sí? Más adelante vamos a ver estas otras diapositivas, pero de momento nos quedamos aquí, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna consulta una vez que hemos visto todo esto, ¿sí? Y vamos a parar la grabación para que ustedes lo puedan reproducir cuando gusten.